Bueno, hoy es el Día Mundial de la Alergia y queremos hablar de este asunto porque Canarias, ya saben, es una de las comunidades españolas en las que se detecta una especial incidencia de alergias, especialmente a los ácaros, a los animales. Es importante que se aborden de forma precoz cuando son niños o niñas, sobre todo para que en el futuro haya reacciones que puedan ser graves. Vamos a hablar con Ariel Callero, que es alergólogo del Hospital Parque, presidente de la Sociedad Canaria de Alergología. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación también. Sí. Vamos a empezar con una pregunta que seguro que le han hecho hasta la saciedad, pero bueno, la repetimos, porque mucha gente que todavía no sabe por qué hay tantas alergias en Canarias, porque somos una de las comunidades con mayor incidencia. Bueno, sí, es una pregunta recurrente, pero es cierto, al final Canarias es una comunidad con una incidencia de enfermedades alérgicas enorme y eso es debido pues al clima en el cual vivimos, es decir, una humedad relativamente constante. Podemos simplificarlo en una primavera duradera, no tenemos esos tiempos drásticos, esos climas secos, y eso hace que principalmente tengamos problemas por la incidencia de ácaros que tenemos, la gran eso concentración llega la primavera, que vemos siempre los informativos de la península. Hombre, pues eso aquí no pasa tanto. No pasa tanto, pasa en muchísima menor medida. A lo mejor la primavera también hay alergia, por así decirlo. Claro, también hay alergia en la primavera, exactamente. Bueno, porque es verdad que aquí se da esa circunstancia que hace que los ácaros estén muy activos, ¿no? Y es que precisamente la alergia a los ácaros es una de las más comunes, que además tienen manifestaciones de lo más variado, ¿no? Exacto. Puede variar desde una simple rinitis o una conjuntivitis o incluso exacerbar a una persona problemas respiratorios, lo que denominamos como patología asmática. Es decir, puede desarrollar muchos problemas, incluso... Puede tener problemas en la piel. Exacto. Incluso también hay unos ácaros que consideramos ácaros de depósito, que podemos tener reacciones alérgicas por alimentos, por ingestión de esos ácaros. En una ingestión masiva de ácaros pueden desarrollar hasta un problema por ingestión de harinas contaminadas, por ejemplo, con ácaros. Claro, también a los animales es muy común en Canarias, más que en otros puntos. A ver, la incidencia de animales está cada vez subiendo, básicamente porque cada vez tenemos menos natalidad y tenemos más mascotas. Y eso va de la mano de un aumento de las sensibilizaciones alérgicas y de que aparezcan problemas alérgicos. Pero sí es verdad que en ocasiones cuando una familia convive con un animal y hay personas que son sensibles, sí que pueden llegar a habituarse a la presencia de ese animal en concreto, pero no del resto. Me refiero, por ejemplo, a un perro. Exactamente. Puedes no ser alérgico a tu perro, pero sí alérgico al resto de los perros. Exactamente. Básicamente es como, podemos resumir lo que es una especie de vacuna natural. Es decir, la exposición al animal con el que yo convivo constantemente hace que llegue un momento en el que puedo generar una tolerancia a ese animal. Y de ahí que los síntomas aparezcan con otros perros, por ejemplo, dado el caso, de otras personas. Claro, vamos entonces con los tratamientos de cuando usted empezó hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de la alergia? Hombre, yo soy bastante joven. Lo sé, se ve. Entonces, ha evolucionado en cuanto a calidad. ¿Vale? En cuanto al procesado, en cuanto a normas regulatorias. Antes era un poquito más de estar por casa, por decirlo de alguna manera, pero todas han evolucionado favorablemente y con nuevas terapias. Desde lo más básico, antihistamínico, lavados nasales, suero fisiológico, agua de mar, sprays nasales, hasta inmunoterapia o fármacos avanzados con las nuevas terapias biológicas. Eso tenemos para un arsenal que, por suerte, tenemos disponible en Canarias, claro. Y hablan ustedes de marcha atópica. ¿Qué es exactamente esa marcha atópica? Esto digamos que es como la condición que te va a hacer ser alérgico con múltiples manifestaciones a lo largo de un tiempo, ¿no? Desde ya de pequeñito ya se... Claro, hay un prototipo de paciente muy marcado, aparece desde el nacimiento, que pueda generar problemas con alergias al huevo, a la leche, puede desarrollar luego una dermatitis atópica. Ya vemos que hay una marcha que puede ir de manera anómala, por decirlo de alguna manera. Posteriormente se pueden ir sumando nuevas alergias alimentarias o aparición de alergias respiratorias. Y ahí es cuando ustedes dicen, es importante que en ese punto, cuando uno es niño o una niña, es que ya se tomen medidas, que ya se consulte con un profesional, que se establezca cómo ir parando para que en un futuro haya reacciones graves. Sin duda. Claro. Y hablando de alergias graves, todos conocemos pues, a personas que son especialmente sensibles. Estos casos son los menos, ¿verdad, doctor? Por suerte son los menos, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Canarias hay una reactividad cruzada entre ser alérgico a los ácaros y la ingesta de crustáceos. O sea, en verano tenemos problemas con los mariscos, es decir, sobre todo con los camarones, con las gambas. Pues eso, claro, puede desarrollar reacciones graves. Y básicamente en Canarias tenemos un índice un poquito más aumentado que el resto de población del país, precisamente por la reactividad cruzada que puede haber con estos ácaros. Claro, y ese tipo de alergias graves ya tienen tratamiento, es verdad que tienen que tener siempre un especial cuidado.
hasta que se da. ¿Ya se puede parar ese tipo de alergias que eran casi mortales, me refiero? Bueno, parar como tal es complicado. Lo primero, una vez se identifica a un paciente alérgico porque ha tenido una reacción, si no la tiene es imposible identificarlo, por lo menos ya le puedes dar una serie de premisas que debe cumplir para poder comer fuera de casa de una manera responsable y segura. Y luego va a tener que portar siempre tratamiento. El tratamiento ideal para esto es la adrenalina autoinyectable. Sí, casi la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de alergias siempre van. Es obligatorio. Y su entorno sabe. Es obligatorio pautarla tanto por atención especializada como atención primaria. Un paciente alérgico diagnosticado a medicamentos o una alta sospecha a medicamentos, alimentos, o una alta sospecha, aunque no haya sido valorado por un especialista, también debería de tener pautada su adrenalina. Claro, y este tipo de alergias, claro, hay que controlarlas desde bien pequeño y que limitarlas y que se desarrollen lo menos posible. También hay alergias a los medicamentos, ¿verdad? Eso que se suele hablar menos, y eso es importante porque si uno es alérgico a un antibiótico que en un momento dado se le puede poner, eso hay que saberlo, y muchas veces no se sabe hasta que se administra el medicamento, tipo una penicilina, por ejemplo. Yo diría, esto un mensaje a la población, ¿no? Si nosotros hemos tenido una reacción en la primera infancia, primer año de vida, una reacción, bueno, que casi historia clásica, es que yo creo que casi me muero. Realmente esas reacciones, el 95% de esas reacciones no son reacciones alérgicas, ¿vale? Entonces eso es importante estudiarlo y no dejarlo hasta que realmente nos va a hacer falta ese medicamento que llevamos evitando durante mucho tiempo. Claro, es verdad que a lo mejor pasa algo en un momento dado en una infancia con un antibiótico, se me ocurre, y luego ya uno dice, el niño no puede... Esa es la historia... Esa persona de siempre, que se encuentran, ¿no? Esa es la historia de siempre. Entonces, cuanto antes quitemos esa etiqueta, mejor por resistencias bacterianas, mejor porque las terapias o las bacterias son más sensibles a penicilinas, que suele ser el fármaco que se evita con asiduidad. Y tercero, que cuando realmente tengamos un problema grave con un ingreso hospitalario, no tengamos que ir corriendo a hacer estudios de urgentes, teniendo que pudiéndolo hacer más fácil y ser tratado con más facilidad, se demora un tratamiento efectivo por un diagnóstico tardío, por una confirmación tardía, mejor dicho. ¿Cuál es el principal mensaje que quieren hacer llegar los alergólogos en un día como el de hoy? Sobre todo hay diferentes ramas en esta, se lleva una semana de concienciación pacientes alérgicos y lo ideal sería, pues eso, un diagnóstico temprano y una atención temprana. Eso sería lo ideal para evitar precisamente la marcha atópica que estábamos comentando. Bueno, pues le agradecemos muchísimo que haya estado Ariel Callero hoy con nosotros hablándonos, le invitamos en otra ocasión para seguir hablando de este asunto. Encantado, cuando quieran disponible. Pues gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima ocasión.